Buenas noches, la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Puertas de Sion les habla en esta noche y quiero orar en esta noche antes de hablar. Padre, hoy yo te pido que tú abras los sentidos, el entendimiento, que ministres cada vida, Señor. Yo sé que muchos están en el proceso, que están oyendo los otros audios que van allí, Señor, pero en este en especial, igual que en el del rechazo. Esos dos que se unen tan fuertemente, estos dos principados, el rechazo y el temor. Señor, sean quebrantados, arrancados. Yo te pido porque haya un espíritu de persistir, de estar en la guerra, en la brecha, hasta que ellos vean la libertad en todas las áreas de su vida. Señor, gracias porque el único remedio verdadero, eterno, que estableciste para ser libre de todos estos males es buscarte de corazón y estar en intimidad contigo y estar en tu presencia a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo. Señor, gracias porque tu Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos sus temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34:4 al 6. Por lo general, todos estos males, como siempre enseño, andan como en pandillas. Y el rechazo anda con el temor, pero también anda con la vergüenza. Y hoy vamos a mirar varias cosas del temor. De raíces, el temor entró por el pecado en el huerto del Edén, porque allí en Génesis 3, cuando Adán oye la voz de Dios que los llama después de haber comido del árbol del bien y del mal, se abrieron sus ojos al mal, porque ellos tenían sus ojos abiertos al bien, a Dios, andaban con Dios, decidían con Dios, la voluntad estaba en la voluntad de Dios, no tenían problemas de sufrimiento ni de temores, pero cuando la seducción de la serpiente hace que ellos abran la puerta del árbol del bien y el mal, es el árbol del conocimiento prohibido, del conocimiento satánico, del conocimiento del mal, em, entró el temor. Por eso es que el temor entra con una cantidad de mentiras y con una condición de muerte muy fuerte. Y dice el versículo de Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Ellos antes la habían oído, pero ahora había temor. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Desde ahí tendemos a escondernos, desde ahí nos desubicamos. El pecado trajo el temor a la vida. Y yo siempre digo, y cuando hago todas estas consultas, consejerías, mando todas esas tareas, siempre y en mi propia vida analizo, cuando hay temores, detrás del temor siempre hay pecado. Y, y por ejemplo, temor al hombre, porque estás confiando en el hombre. Temor a una cantidad de cosas porque tu confianza no está en el lugar correcto. Entonces hay mucho tema. Este tema lo vamos a ver en varios. Hoy no voy a correr tanto. Hoy voy solamente a darles algunos fundamentos para que entiendas. Esto no es de correr. Estos temas son para trabajarlos. Esto es un taller. Oración de taller. Lo llamaría como el Evangelio del Señor en ropa de trabajo para nuestras vidas, a nuestra alma, a nuestro corazón, para salir de condiciones que traemos. Porque hay muchas formas por las que entra el miedo, pues el pecado es una, desde el huerto del Edén, la maldición que quedó. Por ejemplo, Isaías 33:14 dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Imagínate, la hipocresía es otra fuente donde entra el temor. Em, Dice también la palabra que el que anda en justicia y habla lo recto
y aborrece las ganancias deshonestas y la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus orejas para no oír, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas, será su lugar de acogimiento, se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Y es una palabra de protección. Cuando no hacemos eso, pues va a estar el temor. Em, las personas que caminan en justicia no dejan que sus oídos oigan la violencia y cierran sus ojos para no ver el mal. Entonces hay muchas cosas que han entrado aún por tus ojos físicos, películas, condiciones. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder o de fortaleza, de amor y de templanza o dominio propio. Entonces el miedo es una herramienta del diablo que él envía para atormentar a las vidas, para enfermar las vidas, porque el Señor lo que nos envía es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el miedo es una de las causas, el miedo y la amargura, resentimiento, amargura y temor es una de las causas casi que comprobado científicamente de muchísimas enfermedades, especialmente alergias, enfermedades respiratorias, asmas, alergias, enfermedades del sistema inmune, enfermedades del sistema digestivo, de muchos sistemas, del sistema nervioso, porque todo eso hace producir una cantidad de adrenalina muy fuerte, de cortisol que va quemando los sistemas del cuerpo. Entonces, em, esto es importante trabajarlo. Yo te animo porque el Señor te está dando la oportunidad, no tienes excusa, a veces son largos los sí, pero porque tienes que sacarle la esencia de esa palabra, volverlos a repetir. Tenemos que aprender las verdades del reino de los cielos, que son las que nos van a sostener hasta la eternidad. Entonces, em, si tú y tú en el pasado has abierto tu corazón y has abierto puertas, entonces han entrado cosas espirituales malas, malignas, y tenemos que sacarlas. Eso es parte de los temores. Una de las cosas, y voy a hablar de varias, hoy solamente vamos a ver las causas y vamos a orar para que el Señor te ayude. Hay varias, como vimos antes, pero también hay personas que sufren de desórdenes muy severos de miedo y de temor, de pánico, de fobias. Son ya temores, diríamos que paranoicos o obsesivos compulsivos. Y algunas causas, hay varias, pero algunas causas. Toda persona que fue abusada o verbalmente, o emocionalmente, o físicamente, sexualmente, aún espiritualmente, hay muchos temores por el abuso espiritual, de doctrinas cerradas, de doctrinas que hablan del rejo y no del amor de Dios. Eso va a traer muchísimo temor y alejamiento de Dios. Ese abuso empieza durante la niñez y son las puertas a través de las cuales Satanás mete principados, demonios de miedo, de temor, de espanto y dejan allí un lugar. Em, los ambientes estériles, privados de amor, yo creo que es una de las raíces más grandes de los temores y de mucha enfermedad mental. Es la deprivación de amor. Cuando los padres no amaron porque no tenían la condición ellos mismos para amar, cuando eran padres duros, secos, maltratadores, abusadores, tal vez ellos venían de la misma condición, y esos padres que exigieron. Y en nuestra cultura es tan común. Al niño de 1 año le exigen un comportamiento de un niño de 3. Al de 5 ya le exigen el comportamiento de uno de 10. Y así en la vida hasta que los vuelven inmaduros, traumatizados y llenos de amargura, de dolor y de resentimiento para que en la vida adulta se vuelvan niños, que no maduran, que no enfrentan responsabilidades, que no están funcionando de acuerdo a la edad cronológica. Eso es tan palpable en nuestras culturas, en todo este país y en muchas naciones.
ese amor que no se ve, no se siente, sino que se viene la mentira de que tú te tienes que ganar el amor, que tú tienes que hacer y ser perfecto, el único perfecto es Dios, que en alguna forma tú tienes que comprar el amor. Por eso vemos una plataforma con que Satanás tiene ya su negocio de vender amor fácil, de vender personas que buscan, sobre todo mujeres, venden el sexo para buscar amor y muchas otras cosas. Los hombres venden su intelectualidad, hacen todo para tener poder intelectual, poder económico, para ver si son amados. Eso todo es una arma satánica que tenemos que despertar, tenemos que sanar. Em, Primera de Juan 4:18 nos dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene en sí castigo, tormento, pena. Entonces, lo opuesto de el temor es el amor, porque donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Em, Cuando nosotros podemos, y tienes que empezar a partir de hoy, a que pedirle sobrenaturalmente al Señor una impartición de su amor a tu espíritu, a tu corazón, a tu mente, a tu entendimiento, para que tú puedas conocer en tu corazón, no solamente en tu mente, porque eso no te va a servir, en el corazón y en tus entrañas, que Dios te ama con amor eterno. Y tienes que andar por fe, porque el Señor te mostró el precio más grande de su amor, siendo maldito en la cruz, habiendo vivido toda la angustia, el rechazo, todo lo que dice Isaías 53, pero habiéndose puesto en tu lugar para recibir el juicio del terror, del castigo de Dios a ese hijo por la iniquidad y la maldad. Cuando entiendes que Dios te amó con amor eterno y que te ama con amor eterno y que se puso en tu lugar, esa es la cura a todos los males del ser humano, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, el Señor te ha amado con un amor perfecto. Dice también la palabra que cuando tememos no hemos sido perfeccionados en el amor. Y nosotros tenemos que ser perfeccionados para aprender a recibir y dar amor sin miedo. Eso es lo que la Biblia dice. El que teme no está perfecto en el amor. Salmo 34, 4 y 5 que acabo de leer hasta el 6. Busqué a Jehová y él me oyó. Cuando buscamos al Señor, él nos oye y nos libra de todos nuestros temores. ¿Quién libra de todos los temores? El Señor, cuando lo buscamos. A Él miraron y fueron alumbrados. Él es la luz de la vida, la dirección de todo. Y sus rostros no fueron avergonzados. El temor es arrancado y también arrancada la vergüenza. Y la ansiedad, porque dice que cuando tememos, tenemos vergüenza, tenemos miedo, pues nos sentimos también indignos y llenos de ansiedad. Eso dice el versículo 6 del Salmo 34. Y viene también la culpa. Y entonces el miedo lo que trae es tormento, y se extiende. Por ejemplo, el temor al hombre es una de las del miedo, las clases de miedo, temor al hombre. Ese temor cómo ha traído de destrucción y de muerte. Ese temor al hombre nos quita, y si tememos al hombre es porque no estamos temiendo a Dios. Es interesante, voy a ver si encuentro aquí en todo lo que escribí, el, el, el verbo para temor a Dios en el hebreo es un verbo que quiere decir respeto, reverencia, muy diferente al temor, del espanto, del miedo de lo que estamos mirando. Allá lo encontré. El miedo o el temor a Dios es yir-ha, yir, Y-I-R, H. Ese en hebreo significa tener reverencia hacia Dios, porque es el dador de todo lo bueno y de todo lo perfecto. Pero la palabra y el miedo que estamos trabajando en hebreo describe el tipo de yaré, la cual significa estar con pavor, con pánico, asustados y con, pues, terror y muerte. Entonces es muy diferente las raíces. A Dios no se le teme con el miedo que tú le temes, a Dios se le respeta y se le honra porque Él tiene todo lo bueno para darnos. Entonces ahí, cuando nosotros no hemos recibido la verdad y estamos heridos por todas estas raíces, también tenemos el temor al hombre. Es el primer lugar que ese temor se mete, temor al hombre. Revisa tu vida. Hoy es un día para que empieces a revisar tu vida. Hay unos orígenes espirituales malignos de temores, sobre todo en nuestras culturas,
y tienen que ver con todo el ocultismo, el espiritismo, con todo lo que se llevaba al brujo y al hechicero para sanidad, para el rezo, para que los sobaran, toda esa brujería. Ese miedo de espanto, ahí entra un miedo que ya tiene un demonio que se llama espanto, que se llama ansiedad, que se llama terror y, y trae muchas enfermedades y conflictos dentro del cuerpo y fuera del cuerpo. O sea, en el cuerpo físico, en el alma y en el espíritu. Y obviamente tiene que impactar todo lo de afuera. ¿Qué más miramos? Causas. La desobediencia, como vimos ya en Génesis 3, cuando el hombre desobedece, el pecado trajo el temor. También la idolatría, Romanos 8:15. La esclavitud, fuente de miedo. Cuando hay maltrato, abuso, esclavitud, porque hay ídolos, porque hay cautiverio del alma, del espíritu. Tanta gente cautiva en sus propios hogares. Mire, la raíz de muchos temores empieza en la familia y estás en la familia, ahí donde se desarrolla. Esa esclavitud, fuente del miedo también. Primera de Juan 4:18 que acabamos de leer, el que no teme tiene en sí castigo, los castigos, el maltrato, ya vimos. Todo eso va a dejar una huella de temor en tu vida que toca sanar. Deuteronomio 28, 65 al 67, no lo voy a leer porque son versículos que tú puedes leer. Está hablando que el temor viene por maldición también. Allí está hablando de las bendiciones de Deuteronomio 28 cuando obedecemos a Dios, pero también está hablando de las maldiciones cuando no obedecemos al Señor. Y uno de los que más terrible es el terror y el espanto, que no podrás ni dormir, que quieras, si es de día quieres estar de noche, si es de noche quieres estar de día, y una consumación hasta los huesos. Ese es un temor que viene por la maldición generacional, por todas las puertas abiertas a la desobediencia a Dios. Y también un terror, como vimos antes, el primero, también es Ezequiel 28:19. Ese terror viene por corriente satánica o maligna, por haber ido a brujos, por haber ido a hechiceros, por haber ido a que los sobaran, por haber ido a que le hicieran las limpias famosas, que lo que hicieron fue quitarle espiritualmente todas tus virtudes y todos tus derechos, y ahora el tormento es el que está en tu vida, la ruina y la enfermedad. La parte maligna siempre actúa en contra de lo que Dios ha puesto para ti. Entra desde el huerto cuando la serpiente le dice que no, si comes, pues no morirás, sino que sabrás todas las cosas. Siempre es lo opuesto. Y algo que quiero que entiendas, porque tenemos que sanar tanto del rechazo como del temor, es porque el miedo y el temor tienen un trabajo muy, muy directo para alterar tus sentidos, para alterar la sensibilidad y para que tus sentidos se extravíen de la perfecta obediencia, fidelidad a Dios. Segunda de Corintios 11:1-3, Pablo está diciendo eso. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, tus sentidos sean debilitados y extraviados de la perfecta fidelidad a Cristo. Y el miedo siempre va acompañado también del dolor y de la amargura, del rechazo. El miedo al rechazo. ¿Cuánto temor al rechazo ha estado en tu vida? Si puedes sacar unos porcentajes, pues sácalos, porque tienes que ir trabajando y trabajando hasta que ya el 100% que tenía ya no haya nada. Ya el 10 va bajando hasta que se vaya, hasta que tomas la autoridad y la fuerza en el Señor y lo echas fuera de tu vida. También las heridas de falta de perdón y la amargura pueden traer también temores. Puede también venir miedo y producto de enfermedades, la hipocresía que ya vimos también, el orgullo también trae temores. A ver qué otra causa. El miedo se mete en el cuerpo. Yo he tenido que ministrar, ¿verdad?, bastantes vidas que literalmente sus poros estaban llenos de temor y espanto, que han sangrado en una liberación porque estaban llenos del terror y del espanto. Muchas enfermedades, esos papás maltratadores, abusadores que cogían el fuete hasta que le sacaban sangre a los niños, o las mamás que los metían en la alberca, que cogían el palo, que todos los sacaban de la casa. Todo eso está ahí, de pronto lo tienes hasta reprimido inconsciente. Es lo que tienes que sacar porque ese temor te trajo amargura, te trajo resentimiento y toca sacar ese patrón, ese principado
esa potestad, porque no va a seguir tú ahí. Dios ha determinado la sanidad y la liberación para tu vida, porque el Señor quiere traerte la paz, volvértela, restaurártela, regenerarte, porque cuando entró el temor sacó la paz de tu alma, sacó la paz de tu espíritu, sacó la paz de tu cuerpo. Y mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Allá Juan 14, no se turbe tu corazón ni tengas miedo. El miedo trae turbación, trae locura, trae tormento, enferma el cuerpo, porque cuando no hay paz en tu alma, no hay paz en tu espíritu y no hay paz en tu cuerpo, pues vas a estar en muerte, vas a estar en enfermedad y vas a estar en ruina. El temor te lleva a la ruina, el temor al rechazo, el temor al fracaso, el temor al hombre, el temor a todo lo que no es Dios te va a llevar a la ruina. Entonces hoy tienes que salir y empezar a decirle al Señor que Él te muestre y te revele, porque toda esa turbación y todo ese miedo, toda esa confusión tiene que salir de tu vida. Entonces tenemos que entenderlo.